La actual es de 6.7 en la ciudad de La Plata. Mañana fresca que tendrá una máxima de 13 en este día y un poco de sol. Un poco de todo. Lo bueno, me puse contenta cuando levanté la cortina y estaba despejado el cielo. Que el fin de semana estuvo bastante gris, así que no sé cómo viene, vos me dirás. Tampoco tendremos un cielo completamente despejado. Anuncia el Servicio Meteorológico Nacional un día mayormente nublado, así que así será este día. Y en la semana tendremos mitad y mitad, digamos. Porque hasta el miércoles tendremos estas temperaturas de mañana, estas mínimas entre 5 y 8 grados, y a partir del miércoles al mediodía empezará a subir el termómetro y anticipa un resto de la semana con mínimas más cercanas a los 10 grados y máximas cercanas a los 20. Bueno, así perfecto, me gusta. Sí. Ya se van yendo quizás un poco estos fríos, no sabemos si para adelante vuelven. No, seguimos pleno invierno. Bueno. Simplemente es un momento en que el termómetro sube un poco, pero estamos en invierno. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, bastante ¿Lindo? bien. Lindo, bueno, con genial. Mucho trabajo. Listo para empezar con todas las pilas. Sí, exactamente. Genial. Hoy me hice un desayuno bien potente. Qué bien. Porque me cambia eso. Una tostada, un tostón, ¿viste que se le dice? Con un pan casero que me hizo un amigo. Qué rico. Riquísimo. Y le puse huevo batido y palta. ¿Batido revuelto? Sí, revuelto. Y palta, como para tener mucha energía. Bueno. Porque anoche debo decir que dormí muy entrecortado. Me cuesta mucho dormir los domingos por la noche. ¿Sí? Y porque me levanto tarde el domingo. Entonces después medio que se me corren los horarios. Claro. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, estamos aquí. ¿Qué tal el teatro? Bien, el teatro por suerte muy bien. Así que bueno, disfrutando de la temporada de invierno, de vacaciones de invierno en el teatro. Muy bien, queda la última semana ya. Genial. Con mucho trabajo. Excelente, bueno, hay que celebrarlo entonces. Están Melissa Biurret y está Chucho Barilati hoy en la operación de video. En la producción, como siempre, Pilar Salesi y Ramiro Martínez. Blas Bonafini en las redes sociales. Como siempre. Juan Canales sigue de vacaciones. De vacaciones, le queda una semana. Así Juanchi. Que no sé si estuviste mirando las carreras. Sí, un poco. Carreras sí, fútbol poco. La verdad, de fútbol no tanto. Bueno. Pero bueno, hay algunos títulos. Hay algunas cositas para comentar. Sí, la carrera sí, la miré de pe a pa el día de ayer. No pude mirar las otras pruebas, las pruebas de clasificación, el sprint del día sábado. Pero la carrera ayer sí. Genial. Bueno, en un ratito nos contás. Entonces, a las 8:10 de la mañana, veamos cómo está el tránsito en la ciudad de La Plata. Está Daniel Hernández hoy en la central informativa vial. Buen día. Metropolitana con buena marcha. Gracias, buen día, buen lunes para ustedes. Los accesos al área metropolitana con buena marcha en Panamericana, Autopista del Oeste con algo de movimiento en Cruz y lento el cruce de Richieri y General Paz. Sobre Buenos Aires, La Plata, hay un balizamiento por obras desde el kilómetro 18,5 al 19, sentido La Plata. Esto afecta la banquina externa. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos que dar cuenta de 2 incendios, uno en Balvanera, allí un monoambiente en Bartolomé Mitre al 1400 entre Uruguay y Paraná, el otro en un restaurante de Tucumán entre Paso y Pueyrredón. La circulación, tengan en cuenta que está interrumpida en ambos sectores. Para quienes circulen por La Plata, continúan los desvíos por obras en distintos barrios. Hoy en Gonet, 490 y 25, Los Hornos, 137 y 60 entre 134 y 137, Melchor Romero, 161 y 37 en el casco urbano, diagonal 74 y 32, y en Villa Elisa, calle 3, entre 415 bis y 42. Rutas del interior, corredores que confluyen hacia la costa con buenas condiciones de transitabilidad, pero minutos después de las 4 en el norte, en la localidad de Alsina, kilómetro 131, sentido ascendente. Allí se produjo una colisión por alcance entre un camión con acoplado y un auto. El tránsito circula por el carril lento. Trenes, subte y premetro para finalizar con sus cronogramas habituales. Ustedes en estudios, hasta luego. Gracias, Dani. Y ahí nos contaba Daniel Hernández el estado del tránsito. De fondo, nuestra hermosa radio en la esquina de 11 y 53.
y con un paisaje completamente invernal o invernal, ¿cómo se dice? Me confundo. Receso invernal. Invernal, sí. Ahí está. Bueno, preciosa mañana para compartirla con ustedes hasta las 10. Si nos quieren mandar mensajito, 221-508-2447 es nuestro número de WhatsApp. Y si no, a través del chat de la UNEOC, ahí nos encuentran en YouTube. Como siempre para vernos. Bueno. También está el chat ahí, Por así supuesto. Que pueden comunicarse con nosotros de varias formas. Exactamente. Esperemos que la estén pasando lindo en estas vacaciones. Vamos a comenzar con el rastreo y la recorrida por las noticias de estos minutos, de esta mañana. Tienen que ver con algo que nos dejó el fin de semana el presidente Javier Milei, que anunció la baja de las retenciones para el agro. Bueno, allí en la rural, en lo que fue la apertura de la exposición rural en Palermo, en la que ponderó el equilibrio fiscal y además atacó a los senadores que aprobaron los proyectos que mejoran jubilaciones y pensiones por discapacidad. Les dijo que son genocidas. Vamos a escuchar cómo anunciaba el presidente Milei la baja de retenciones. Más pesado, las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Solo queda bueno, algo que fue completamente aplaudido, ¿no? Por quienes estaban ahí en el público de la sociedad rural. Había algunos funcionarios también del gobierno nacional. No estaba la vicepresidenta Victoria Villarruel porque dicen que no fue invitada. Bueno, desde el gobierno nacional dijeron que tenía que invitar la sociedad rural. Lo cierto es que cada vez se notan más, ¿no?, las diferencias internas con la vicepresidenta. No se disimulan más que se notan más. Bueno, no se disimulan otra forma de decirlo. La brecha que hay ahí. También el presidente reafirmó el veto a las leyes de aumento a las jubilaciones, a la moratoria previsional y a la ley de emergencia en discapacidad. Lo decía de esta manera. Para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando el futuro, vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar el país a la bancarrota y a la pobreza. Para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que defendiendo lo que él llama el superávit, ¿no? Pero por un lado baja las retenciones, lo cual también afecta al superávit que tanto valora el gobierno nacional. Sí le da a quienes más tienen, ¿no?, al sector del agro, pero no para los jubilados, no para las personas con discapacidad, no para las universidades. Así que, bueno, es uno de los temas centrales, ¿no? Seguramente esta semana va a presentar el veto a estas leyes. Seguramente, y obvio el campo lo que pretende también es retención cero, algo que obvio el gobierno por lo menos por ahora no le va a dar, pero obviamente para el sector fue una buena noticia esta baja en retenciones que venía pidiendo, venía insistiendo, y el gobierno nacional venía diciendo que lo iba a hacer, primero con esta idea de lo transitorio de la baja y ahora con la baja permanente en estos sectores. Exactamente. Anoche habló el candidato por quien encabeza la lista de candidaturas por la primera sección electoral, actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, y justamente señalaba esto, ¿no?, que Milei sí tiene decisión para darle a quienes más tienen, al sector del campo. Dijo que está bien, pero lo que hay que pensar es en qué plan económico están pensando. Así lo decía anoche en Radio 10 Gabriel Catopodis.
plan es esto. No es que solo que ahora te está yendo mal. Cuando vos ponés la Argentina en perspectiva, cuando vos pensás en el punto de llegada del país de Milei, bueno, definitivamente lo que se ve no está bueno. Y nosotros, la verdad que creemos que haya obra pública en la Argentina, que está bien que se puedan hacer las rutas que no se están haciendo, que está bien que se invierta en la universidad pública y en la educación pública. Y estamos convencidos de que se puede hacer y que no es cierto que no hay plata para eso. Y ayer en la sociedad rural quedó demostrado que no es que no hay plata para que haya mejores salarios, para que haya mejores jubilaciones o para que haya mejor presupuesto para la ciencia y la tecnología, porque por supuesto que queremos una Argentina con un sector agropecuario fuerte, por supuesto que queremos que una Argentina que funcione tiene que tener ahí un motor estratégico en el sector del campo, pero definitivamente necesitamos que los trabajadores lleguen a fin de mes, definitivamente necesitamos que la industria tenga un mercado interno potente, necesitamos que los jubilados tengan un ingreso mucho más digno. Ahí está Gabriel Gatopois, ministro de Infraestructura y también candidato por la primera sección electoral, que es el conurbano norte, ¿no? Y es ahora la que tiene más cantidad de electores para el 7 de septiembre. También esto es lo que pasó en la sociedad rural y el festejo que hicieron respecto de que Cristina está presa. Tuvo repercusión y tuvo respuesta en un mensaje de audio de Cristina en Moreno, donde el sábado pasado hubo una marcha de antorchas por el aniversario del paso a la inmortalidad de Evita Perón, ¿no? Entonces allí envió un mensaje de audio también para que se escuche entre las presentes, en su mayoría eran mujeres, y decía lo siguiente respecto de lo que había pasado en la sociedad rural. Déjenme decirles que si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia y de la vida, es ver y oír cómo festejan que esté presa tanto en la sociedad rural como el embajador propuesto por Trump, el embajador de los Estados Unidos, ¿no? Propuesto por Trump. Lo más importante de esa reunión en la rural, esa reunioncita, es confirmar que Milei, que dice que no hay plata para los jubilados, que no hay plata para los discapacitados, que no hay plata para el Garrahan, que no hay plata para las universidades, en fin, que no hay plata para nadie y porque hay que cuidar el superávit fiscal. Sin embargo, ahí no le importa, en la rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país. ¿Te das cuenta cómo es? Porque en definitiva, siempre, desde el fondo de la historia y para hacerle honor al recuerdo de Evita, a quien hoy estamos recordando, a su obra y sobre todo a sus convicciones y su vida, finalmente siempre llegamos al mismo lugar, el más importante, que es o se gobierna para la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, o sos un gobierno títere de las fuerzas del norte que gobierna solo para los ricos. Bueno, parte del mensaje de Cristina Fernández de Kirchner en audio desde San José 1111. Hay que decir que Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural, fue quien había celebrado en su discurso lo que él llamó que la justicia independiente haya posibilitado la condena para Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así es, 73 años de la muerte de Eva Perón el día sábado y homenajes por todos lados también. Tal cual, sí. Y bueno, fue muy multitudinario ahí en la tierra de la intendenta Mariel Fernández, ¿no? También se conocieron algunas primeras tendencias. Faltan 6 semanas para las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la encuestadora Proyecciones publicó un sondeo que se hizo en la provincia de Buenos Aires muy interesante, en el cual, ahí estamos viendo los gráficos, Fuerza Patria tiene un 38,4% de respaldo de acuerdo a esta encuesta, y por detrás La Libertad Avanza con 37%, apenas un puntito, un poquito más de diferencia. En tercer lugar,
Somos Buenos Aires con 8,4 y en cuarto lugar la izquierda con 2 puntos de intención de voto. También hay que decir que quienes todavía no lo saben, 12,5%, ¿no? Bien, sí. Y una tendencia que venimos hablando también de lo que va a ser la participación. ¿Qué va a pasar con la participación? Algunas voces hablan de que podría repetirse lo que sucedió en otras provincias en cuanto a la baja de participación. Lo hemos charlado también acá. Miraba también una encuesta el fin de semana que publica hoy Página 12 de Suban Córdoba y me detuve. A mí me gusta hacer encuestas. De hecho hice una el viernes, Hacerlas, creo. Sí. Claro, hago cuando uno hace encuestas. Tu muestreo? ¿Cuál es tu...? No, y siempre tocan. Cuando uno participa de encuestas te llaman habitualmente. Todas las semanas haces 1 o 2 encuestas. Bien. Y el viernes me llamaron más tirado a lo local, a la ciudad de La Plata, a la 8ª sección, bien centrado en las legislativas, la encuesta que me tocó hacer. Bien. Pero decía la de Suban Córdoba y una pregunta que me interesó, que es... no es suficiente que baje la inflación, necesitamos mejores sueldos. Fue una de las afirmaciones que hizo Suban Córdoba para quienes se encuestó y el 89% estuvo de acuerdo con esta afirmación, o sea, diciendo no es suficiente que baje la inflación, necesitamos mejores sueldos, porque lo que refleja también esta encuesta es que mucha gente, más del 50%, siente miedo a perder su trabajo y a que sus ingresos no le alcancen para llegar a fin de mes, ¿no? Algo que se refleja día a día y que también lo venimos charlando en nuestro programa. Totalmente. El mayor desafío para las fuerzas políticas es convocar justamente, ¿no? A que la gente vaya a votar. Hay un gran porcentaje que está enojada o en descontento o con cierto descreimiento de la política. Bueno, el gran desafío es ese, y de acuerdo a lo que dicen las consultoras, que la gente no vaya a votar en este caso perjudica al peronismo, ¿no? Porque son más aquellos los votantes de La Libertad Avanza que, tienen decidido ir a seguir respaldando a La Libertad Avanza. Veremos qué pasa, ¿no? Porque las encuestas sabemos lo que sucede. Nos gusta un poco mirarlas y recorrerlas, pero sabemos que después los hechos puede pasar algo completamente distinto, como pasó en elecciones anteriores, ¿no? Sí, porque tiene que ver con las consultas que hace cada encuesta y hacia dónde va, ¿no? Hoy en tapa de Página 12 dice: alerta apatía, la advertencia de curas católicos sobre el bajo interés electoral en los barrios populares, ¿no? Claro. Tiene que ver esto, de aquí a septiembre, de aquí a octubre, se va a analizar mucho, ¿no? La baja participación o qué va a pasar con la gente que no quiere ir a votar. Tal cual. Bueno, veremos qué pasa. Faltan 6 semanas todavía. Por lo pronto la campaña ya está recontra lanzada, ¿no? Sí, claro. El gobernador estuvo el viernes pasado en Quilmes con la vicegobernadora Verónica Magario, también con la intendenta Mayra Mendoza. Con el rector de la universidad y anunció becas de investigación allí. Vamos a pasar un audio de la cobertura que hizo Radio Provincia a través de nuestro compañero Rizo Valvidares, en el que valoró el rol de las universidades nacionales. Lo escuchamos. Por supuesto que tiene una realización en términos personales, por supuesto también que lo hace a costa de un sacrificio inmenso. En las familias humildes, mandar al hijo, a la hija a la universidad representa un increíble esfuerzo de la familia entera, a veces amigos, amigas, el barrio entero acompañando una trayectoria universitaria. Por eso hoy lo que se empieza a ver es la extensión, primero, de los sectores más complicados económicamente con la política Milei. No llega más, no puede más. Pero quiero decir, esa perspectiva, con todo, además de falsa, es equivocada. Lo que nosotros necesitamos en la provincia de Buenos Aires no es solamente que cada individuo, cada pibe o piba que vaya a la universidad después tenga un potencial mayor, después tenga un horizonte más largo y más alto. No es eso solo. Nosotros necesitamos como sociedad, como provincia, como pueblo, que muchísimos, miles y miles y miles, cientos de miles de pibes y pibas
sean ingenieros, sean arquitectos, sean médicos, sean abogados. No es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema social. Es una cuestión colectiva, dice, ¿no? El rol que tienen las universidades y lo que significan para los desarrollos personales, pero también de una sociedad. Reiteramos entonces, anunció becas para postdoctorales, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de Javier Milei recortó presupuesto para ese sector y bueno, se van a hacer a través de la Comisión de Investigaciones Científicas. Bien. Hoy hay conferencia de prensa. Hoy hay conferencia también. de prensa, sí. Déjame decirte algo que no está en las tapas de los diarios hoy y tiene que ver con este fin de semana de vacaciones de invierno, que se registraron 11 muertes en rutas nacionales y me parece importante decirlo, lo venimos conversando acá, lo que sucede, ¿no? A partir de la desinversión en las rutas nacionales y lo que es la consecuencia directa, bueno, los accidentes de tránsito y lo que sucede, 11 víctimas fatales en 3 días en accidentes en la provincia de Río Negro, Santa Fe y Santa Cruz. Todas involucran a colectivos de larga distancia y bueno, este número trágico, ¿no? En solo 3 días, 11 personas que perdieron la vida en rutas nacionales. Se viene diciendo hace un montón de tiempo, incluso el ministro de Infraestructura bonaerense viene remarcando que esto va a pasar y que si no hay mantenimiento en las rutas va a costar muchísimo tiempo y mucho más presupuesto, ¿no? Recuperarlas. Pero bueno, ya estamos viviendo las consecuencias de la falta de obra pública en las rutas nacionales. Decíamos, hoy hay conferencia de Carlos Bianco, como todos los lunes, en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y hoy a las 10 de la mañana, aquí en la ciudad de La Plata, va a pasar algo que seguramente va a traer a todos los medios, porque se va a demoler finalmente el edificio que se incendió en Diagonal 78 y 48, ¿no? Así que ya se anunció, 10 de la mañana, para que los vecinos de la zona también puedan estar seguros, porque corre peligro de demolición ese edificio que fue totalmente destruido por el fuego, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver que no sé si terminarán hoy, no sé cómo será el proceso. Yo tampoco, no, bueno. Vamos a ver cuánto tiempo les lleva. Y seguramente nuestras compañeras lo van a estar cubriendo allí desde el móvil, así que les vamos a estar cuánto demora contando. 8 de la mañana, 29 minutitos. ¿Qué te parece si escuchamos algo de música? Les recordamos que estamos en el 221-508-2447. Nos pueden mandar mensajitos allí y vamos a música tanda y ya volvemos. Joven, pero menos que antes, que aún lloro poco, pero más que ayer. Hoy que me pesan los lunes de lluvia, hoy que me besan rara vez al mes. Ando buscando luces en las sombras, una palabra y un oído fiel. Ando queriendo que me den la mano, que no la suelten, que la agarren bien. ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién la acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién la acompaña? ¿Quién ya no da más? Hoy que a los dioses no les debo nada, pero a mi cuerpo una explicación. Hoy que mi mente ya no es inocente, que a sus lagunas las inundé yo. Ando buscando risas en los llantos, algún abrazo que ahorque mi temor. Ando queriendo que no duele
recorrido este camino, por donde voy. ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién la acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién la acompaña? ¿Quién ya no da más? Con sus letras, que las praderas son una ilusión. Hoy que me río solo cuando bebo y que adormezco con miel en mi tos. Ando buscando oxígeno en el humo, una caricia de la realidad. Ando queriendo matar el ayuno de la esperanza y la felicidad. ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? Compartimos todo en Facebook. @LaUneOK. Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolivar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar. La UNE. La UNE. Está en el medio. Está en el medio. En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube. Cualquier. En el medio de tus días. En el medio del colectivo. Al fondo, ¿qué lugar? En el medio de la ciudad. En el medio de la provincia. Eso no es verdad, definitivamente. Bueno. ¿Estamos en el medio? La UNE está en el medio. En el medio. De tu vida. La UNE. La UNE. Siempre en el medio. ¿Te podés correr un cachito? No, yo estoy acá. Pero que estás en el medio. Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio. No, pero yo llegué primero, no. Estoy en el medio yo ahora. Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero no estás. Es mi prime. Correte, Estoy en el prime. La UNE. La UNE. Esta semana aprovecha harina de trigo blanca flor leudante por 1 kilogramo, 1.085 pesos. Desinfectante Sif en aerosol por 360 mililitros, 1.799 pesos. Yerba Amanda por 500 gramos, 1.389 pesos. Vigencia el 28 de julio al 3 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. 221-668-4099. Línea
línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Anuncia en provincia. El cambio climático ya llegó y desde América Latina tenemos mucho para decir. Este 31 de julio y 1 de agosto llega el Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Un gran encuentro internacional rumbo a la COP30 de Brasil para debatir, proponer y construir una agenda común desde el sur. Podés participar como público presentando tu póster científico o tu stand. Inscribite en la web del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Encontrá toda la información en nuestro perfil de Instagram, @ambienteprovincia. Esto es Cuenta Regresiva. Hechos reales en un país que a veces parece ficción. Dale. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico.
La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud. El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. En el arranque del día. Separamos lo importante. Separamos lo importante de lo inevitable. Por la 97 UNE. De la mañana, 44 minutitos. Saludos a Fabián Suárez, que nos saluda tempranito ahí en el chat de la UNE. Si nos quieren mandar mensajitos, ya saben, 221-508-2447. Si les parece, ahora vamos a comentar algunas cositas de deporte. Bueno, me pero parece bien. Quería compartir con ustedes unas imágenes. Dale. Porque viste que la semana pasada, o ya no me acuerdo si fue la anterior, se armó un escándalo mundial con la Kiss Cam de Coldplay. En el recital de Coldplay. Fue tapa de Clarín. Claro, donde filmaron a una pareja, que parecía ser que no eran oficialmente una pareja. Bueno, con todos los reparos que hay respecto de preservar la intimidad de las personas, ¿no? Lo cierto es que ahora, el fin de semana, hubo otro recital de Coldplay en Miami y fueron a lo seguro. Mirá la pareja que... Mirá la pareja que mostraron en la Kiss Cam. Ahí está, claro. Messi con Antonella. Messi, Antonella Rocuzzo. Antonella Messi. Está bien. ¿Se besaron o no? No se besaron. Por lo menos en este fragmento no los vi, pero bueno. O sea, una Kiss Cam sin beso. Sin beso, claro. Bueno, por lo menos estaban... Sí, yo creo que después de lo que les pasó, que generó, muchísima polémica y que derivó en la renuncia de la persona en cuestión, o sea, del Byron, el hombre de apellido Byron, un empresario muy conocido, tuvo que renunciar a su puesto en la empresa. Era el CEO de la empresa Astronomer, y después de esa cámara que lo muestra con la que era jefa de personal, y estaba casado. Raro, ¿no? Porque no cometió ningún delito, se generó toda una situación de moralina internacional media extraña. Lo cierto es que le perjudicó de alguna manera a las personas involucradas en esa cámara. Así que la salvaron bastante bien desde Coldplay, mostrando a una pareja muy consolidada y muy famosa. Por lo menos en las apariencias. Claro, a nivel mundial.
Jugó Gimnasia. Jugaron los equipos de La Plata, obvio. Claro. Me he visto un poco de Canale. Dale. Con alguna precisión. No me pidas que cabecee. Simplemente Gimnasia ganó en el día de ayer 1-0. Le ganó a Independiente acá en el Bosque, con gol de su capitán, Suso, a los 24 minutos. Miré un ratito del Lobo ayer. Miré el segundo tiempo completo. El primero, en donde fue el gol de Gimnasia, no lo vi. Pero imagínate, ¿no? Una victoria al Lobo que le viene. Sí, le viene muy bien. Venía ya mejorando de a poquito. Esto es paso a paso, ¿no? Los primeros pasos de su nuevo técnico de Orfila, que, bueno, festejó el triunfo bastante, ¿no? Y la gente del Lobo también lo festejó bastante. Juan Chicatal estaba en la cancha. ¿Estaba en la cancha? Bueno, entonces también debe haber estado festejado. Contento. 1-0 el triunfo de Gimnasia frente a Independiente en un domingo sin demasiados goles, porque estaba repasando lo que sucedió ayer domingo. Jugó el Lobo contra Independiente, que como dije ganó 1-0. Talleres Godoy Cruz 0-0. River San Lorenzo 0-0 y la derrota de Boca. Un Boca que no levanta, perdió 1-0 con Huracán, así que bueno, no levanta, Boca no levanta. Quien sí está en alza, muy a pesar de nuestro columnista deportivo Juan Estaniego Cadelane, es Estudiante, que también ganó. ¿Cuánto? Sí, ganamos 1-0 también. Bien. A Racing el día sábado de la noche fue el partido de Estudiantes contra Racing. ¿El técnico sigue? Sí, el Barba Domínguez. Sí. ¿Sigue el humo también? Más o menos. Y bueno, 2 victorias seguidas hacen que aquellos que querían que el técnico se vaya, se quedaron en el molde. Y sí, obviamente, 2 victorias seguidas lo ubica, la verdad que bastante bien. Estudiantes está primero hoy por hoy. Estudiantes en el grupo A. ¿Para cuántas fechas van? Van 3 fechas. 3 fechas. Bueno, está bien, 2 victorias, 1 derrota, está primero en el grupo A, quien encabeza el grupo B es River Plate con 7 puntos, así que bueno, así viene el campeonato. Muy bien. No, primero el grupo B, son 2 grupos, claro. Okay, el grupo A lo encabeza Estudiantes, lo sigue Unión, Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano Defensa, Banfield, Tigre, Newell's, los 8 primeros, y el grupo B, los 8 primeros, River, Central, Vélez, San Lorenzo, Atlético Tucumán, San Martín, Talleres y Gimnasia, que se acomodó ahí. La noticia para mí del fin de semana en materia futbolística es que a Central no le dieron ningún penal, así que Fideo Di María no convirtió. Sí, sin penales. Central se quedó en 0-0 con San Martín de San Juan. Sí, una fecha con muy pocos goles. Sí. Estuve repasando la cantidad de goles, a ver, 1, 2, 3. Medio planchado. 5 goles en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos, porque hoy completan la fecha, hoy quedan 3 partidos más. Así que solo 5 goles. Bueno. Escaso viene el tema de los goles. Estoy aburrida. A mí un partido sin goles, por más que esté picante, todo eso me aburre. Sí. Bueno, está bien. Y el otro título deportivo es el de la Fórmula 1. Hubo Fórmula 1 el fin de semana. Franco Colapinto anteúltimo en el Gran Premio de Bélgica, un gran premio que también se vio interrumpido. En verdad, la largada fue interrumpida por la lluvia y se largó con un rolling start, que es cuando los autos están ya en circuito, ¿no? No hay grilla de partida. Esto tuvo que ver con la cantidad de lluvia que cayó sobre el trazado belga. Entonces se decidió primero largar a los autos al circuito para que empiecen a secar un poco la pista, porque llovió mucho en la previa, incluso empezaba la carrera, y la largada se hizo ya con los autos corriendo, ¿no? Y Franco Colapinto anteúltimo. La verdad que un fin de semana que tampoco tuvo grandes novedades. Su compañero Pierre Gasly sí sumó puntos. De hecho, estaba viendo la cantidad de puntos que tiene cada corredor. El único que no suma puntos en este campeonato es
Franco Colapinto, el único que está en 0 en la cantidad de puntos, quien encabeza este circuito, quien encabeza el mundial, digamos, porque es un campeonato que tiene a los mejores pilotos, es Oscar Piastri, quien ganó también ayer. Segundo fue su compañero de equipo, el señor Lando Norris, y bueno, lo sigue Verstappen en el campeonato mundial. Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, los primeros 5. Ayer Leclerc también hizo podio, quedó en tercer lugar, y estaba mirando eso. Los únicos 2 en verdad es Duhan, bueno, pero Duhan no está corriendo, que era el otro piloto de Alpine, al que suplantó Franco Colapinto. Bueno. Así que bueno, así están las cosas. ¿Qué va a hacer? Colapinto estuvo Scaloni también por ahí, vi algunas fotos. Sí, estuvo Scaloni. De hecho, hizo una entrevista para ESPN también el propio Lionel Scaloni, el técnico de la selección. Bueno, ahí está. Lo seguimos bajando, obvio, a Colapinto, por más que no le está yendo del todo bien. También hay que ver si es su auto, ¿no? Que ya tiene bastantes problemas. Habrá que ver qué veremos. pasa. Fin de semana que viene hay Fórmula 1, así que también lo tendremos a Franco corriendo. Bárbaro. Nacho, anoche se entregaron las Martín Fierro de Radio 2025. Me enteré, sí. Estuve mirando bastante. Ah, ¿miraste? Sí, porque me interesa mucho de los programas que estaban nominados. Algunos los escucho por ahí, pero son gente que está hace muchísimo tiempo en las radios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Básicamente, tanto AM como FM, y hay algunos discursos. También está bueno porque es un momento en el que algunos periodistas o comunicadores pueden decir algunas palabras en estos contextos, ¿no? Y con Pili seleccionamos algunos. El de Ale Berkovich, que ganó por su programa. Pasaron cosas, se llama el programa de Ale Berkovich. Exactamente, en Radio con Vos. Dijo lo siguiente respecto del contexto en el que estamos viviendo, de mucha agresión por parte del presidente de la Nación. Lo escuchamos. Y es un programa periodístico, sí, para un país que de ratos parece en joda, pero un programa muy serio, un programa que intenta hacer eso que al gobierno le molesta que exista. Ellos dicen que la sociedad no nos odia lo suficiente a los periodistas. Bueno, quizás ni necesiten en un tiempo que nos odien, porque nos van a matar de hambre. Todos los que están acá, sea el que sea el lugar que ocupan, estoy seguro de que tienen que tener 1 o 2 laburos más que hace algún tiempo. Esto ocurre en todos los estamentos, de todos los medios, y que defienda la libertad de expresión una patronal que mata de hambre a la gente, bueno, es algo que efectivamente no está siendo eficaz. Y es un programa periodístico, sí, para un país que... Bueno, ahí está Alejandro Berkovich diciendo sus palabras en el momento en que recibió el Martín Fierro. Bien. También se llevó con el mejor labor de conducción masculina El Gato Silvestre, ¿sí? Por su programa En la Mañana. También María O'Donnell, por su programa en La Urbana Mañana, Play, también sí, en Urbana Play. Se llama... se me sale ahora. Estoy también con poca memoria de los nombres, pero también se llevó y también habló respecto de la gravedad de que un presidente diga que no se odia lo suficiente a los periodistas, así que también ese discurso estuvo muy bueno. Flor Alcorta, en mejor labor humorística, es de la radio AM de 750. También su discurso llamó la atención porque dijo qué suerte que no invitaron a Ari Paluch y a Pedro Brigger, ¿no? Dos personas que fueron denunciadas por acoso a sus compañeras, ¿no? Así que fue muy importante también ese discurso. ¿Lo tenemos, Pili? A ver, vamos a escucharlo. Le quiero agradecer a APRA por no haber invitado a Ari Paluch. Así volvemos todas sanas y salvas a casa. Y también le quiero... Cuidado las copas, ¿eh? Y también le quiero agradecer a APRA de que no invitaron a Pedro Brieger. Así ninguna chica termina con el vestido salpicado. Le quiero agradecer a APRA por no haber invitado...
Bueno, ahí está el fragmento de Flor Alcorta. Reiteramos Martín Fierro por su labor humorística en las 7:50 y también destacó, ¿no?, que se premie a una mujer. Es muy difícil, decía, para las mujeres hacer humor. Es difícil llegar y es difícil estar, decía ella, ¿no? Y se vio un poco eso. La mayoría de los nominados, yo te diría un 70% hombres. Varones, sí. Ajá. Y hay como una general en las radios, radios hegemónicas, en las radios de Buenos Aires, sí, de conducciones masculinas sobre todo, así que bueno, también eso se pudo ver en la entrega de los premios Martín Fierro, que bueno, dejó estos momentitos que queríamos destacar. Son las 8:56 de la mañana, vamos a escuchar un poco de música. Me parece, ¿sí?, muy bien. Música tanda y ya volvemos. Soy el chico interestelar, aunque no lo creas, tengo un planeta más allá. Escribes en el tiempo que el mundo nunca ha dejado de imaginar. Cosas como esas a veces son las que me hacen pensar que cómica delirante, visualmente sorprendentemente flash. Cómica delirante, visualmente sorprendentemente flash. Todo lo que le pedías importa ya muy poco si el viento lo llevaría. Vine a buscarte, soy el chico interestelar, aunque no lo creas, tengo un planeta más allá. Escribes en el tiempo que el mundo nunca ha dejado de imaginar. Cosas como esas a veces son las que me hacen pensar que cómica delirante, visualmente sorprendentemente flash. Cómica delirante, visualmente sorprendentemente flash.
¿Estás escuchando? 97 UNE. UNE. La señal transforma todo. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Vuelve a La Plata Dúo Karma y presenta Dúo Karma para toda la familia. ¿De qué está hecha la luna nueva? Para todas las edades, único concierto. Teatro Coliseo Podestá, martes 29 de julio. Localidades en boletería del teatro y por PlateaNet. Dúo Karma, de Cuba a La Plata. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-668-4099. En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. La UNE. La UNE está en el medio. ¿Dormiste poco? Te olvidaste el desayuno. El país sigue igual. Tranquilo. Ya empezó cuenta regresiva. 4 minutos pasan de las 9 de la mañana, empieza la segunda hora de cuenta regresiva. ¿Y con qué temperatura estamos, Nacho? 6 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de La Plata, pero tenemos una sensación térmica de 4 grados 1. Ha bajado la temperatura desde que empezó este programa. 12 kilómetros es el viento sur y por eso tenemos un poco más de frío en la sensación térmica. Ahí está, el vientito sur. Bueno, vamos a hablar un poco de economía y vamos a analizar con nuestro entrevistado qué significa este anuncio de Javier Milei de bajar las retenciones para el agro, de vetar proyectos que tienen que ver con una suba mínima para jubilados, para las personas con discapacidad. Bueno, estamos en línea con Claudio Lozano, que es titular del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, dirigente de Unidad Popular, es economista. Claudio, buen día. Ignacio y Rocío, te saludamos por aquí. ¿Cómo andas? Sí, ¿qué tal? Buen día. Un gusto saludarlos. Un gusto para nosotros. A la audiencia. Bueno, muchas gracias, Claudio. ¿Cómo estás viendo este anuncio que hizo el presidente? Por un lado, que dice que hay que sostener el equilibrio fiscal, que concede la baja de retenciones para el agro, pero que castiga a los sectores populares. Mira, lo veo como una... Digamos, no veo que haya ninguna sorpresa. Forma parte del orden de prioridades de la política nefasta que encarna el gobierno nacional. Claramente estaba urgido por el sector, ¿no? Por lo que le venían reclamando las entidades ligadas al sector agropecuario, el tema de la rebaja de retenciones, básicamente, además urgidas
por el retraso cambiario de un gobierno que, si bien dice que el tema inflacionario depende exclusivamente del esquema fiscal y por lo tanto el esquema fiscal y monetario, lo cierto es que mantiene retrasado el tipo de cambio para garantizar el mantenimiento de una tasa de inflación como la que tenemos hoy. O sea, en la práctica está negando lo que él mismo señala como argumento principal, ¿no? O sea, es el retraso cambiario lo que ponía la urgencia que en todo caso el sector le inducía para bajar las retenciones. Y la verdad que lo que implica la medida es el Estado resigna aproximadamente 1.350 millones de dólares, que ciertamente equivalen, para que tengamos alguna noción, a 5 meses de financiamiento completo de todas las universidades del país, de las transferencias que reciben por parte del Estado todas las universidades, y equivale prácticamente a 7 años de financiamiento del Hospital Garrahan, para que tengamos en cuenta lo que en todo caso significa tomar una definición de esta naturaleza. Y digo, implica en alguna medida seguir consolidando un tipo de prioridades donde por un lado nosotros postergamos la salud y la educación vinculada a nuestros pibes, al tiempo que lo que alimentamos son los ingresos fundamentalmente de un sector de la oligarquía argentina profundamente rentístico y casi parasitario. Básicamente estamos hablando de, digamos, en realidad en el marco de lo que es la producción agropecuaria, como consecuencia de las virtudes que tiene la tierra en la Argentina, la propiedad de la tierra determina por sí sola, a través simplemente del alquiler de los campos, la captación de una renta extraordinaria. Cuando uno mira el conjunto de la producción agropecuaria en términos de granos y de ganado, hay una renta extraordinaria que supera, digamos, la renta normal del orden de los 11.500 millones de dólares, y esa renta dominantemente está apropiada por un número muy reducido de propietarios. El 10% de los propietarios controla el 50% de la propiedad de la tierra, de la superficie de explotación, y consecuentemente este sector, que son aproximadamente unos 1.414 propietarios, tienen un total de hectáreas de 7 millones de hectáreas y apropian aproximadamente unos 6.000 millones de dólares. Son estos sectores que en realidad no tienen que ver estrictamente con la producción agropecuaria, sino que, como digo, tienen una apropiación directa de renta simplemente por el alquiler de sus campos, los que en todo caso terminan llenándose los bolsillos con definiciones de esta naturaleza. Es decir, que ni siquiera las ganancias van a ir para un amplio sector productivo, ¿no? Sino para unas pocas manos que son los dueños de las tierras, algo así sería. Exactamente. La propiedad de la tierra, digamos, el modo en que está distribuida la propiedad de la tierra en un contexto donde la explotación se lleva adelante sobre la base del alquiler y el arrendamiento fundamentalmente, determina que hay una proporción muy chica, ¿no? El 10% de los propietarios que controlan 7 millones de hectáreas, que son 1.414 personas o familias, son las que en todo caso apropian prácticamente 6.000 millones de dólares de esos 11.500 millones que en todo caso representan la renta extraordinaria que genera el campo argentino, por un lado en ganado y por otro lado en granos. Así que en ese sentido me parece que obviamente el orden de prioridades ni produce bienestar, ni se ocupa de las prioridades que tiene la Argentina. En la práctica, además, en tanto uno posterga salud y posterga educación, está debilitando a futuro la productividad general de la economía, y por lo tanto debilitando la capacidad de que la Argentina se pueda desarrollar e integrar en mucha mejor medida. Así que no vemos, digamos, no hay ninguna cosa sorpresiva, digamos, tiene que ver con una lógica de una Argentina a la cual se la induce a un proceso de reprimarización
brutal, sobre la base además de un esquema de productividad agropecuaria que no se traduce en lo que deberíamos traducirlo para lo que es, en todo caso, el bienestar de la comunidad, que es garantizar, por ejemplo, alimentos baratos. Claro, eso sería lo que nosotros necesitaríamos de la gran capacidad productiva que la Argentina tiene en términos agropecuarios. En lugar de tener alimentos baratos, tenemos alimentos caros en términos comparativos, simplemente porque tendemos a acercar los niveles de precio de nuestros productos a los precios internacionales, cuando la Argentina tiene una capacidad de producción, digamos, indudablemente a costos sumamente más bajos como consecuencia de la dotación de un recurso formidable como es la tierra en nuestro país. Eso te iba a preguntar, Claudio, ¿la baja en las retenciones de carne, grano, no impacta en el precio? O sea, vamos a la carnicería, ¿el precio va a seguir igual? ¿Todo va a seguir igual o va a aumentar? ¿O cómo se va a comportar eso? Pienso también en el pan, que también está carísimo, el kilo de pan. ¿Tiene algún impacto para la gente esto? Mira, si no viene acompañado de otro tipo de políticas de intervención en cada una de las cadenas productivas, no necesariamente tiene que producir un impacto de esa naturaleza. En general, eso, digamos, uno tiene en general una cadena productiva tanto en el sector cárnico como en el sector, en el caso del pan y demás, en donde interviene un proceso agroindustrial y por otro lado un proceso de comercialización. Digamos, si no hay una cierta regulación de esos procesos que además están controlados por sectores oligopólicos, digamos, no necesariamente eso produciría. En realidad es al revés, para ser más preciso. Porque en realidad lo que hace la retención es bajar el precio de la materia prima. Al eliminar o reducir la retención, que es lo que se está haciendo, el precio termina siendo más alto. Así que en todo caso lo que vos tendrías acá es un impacto hacia arriba en términos de precios. O sea que la carne puede aumentar, el pan puede aumentar. En todo caso, los aumentos van a estar limitados porque también hay una situación en materia de consumo que obviamente le pone límite a ese tipo de cuestiones, pero en realidad lo que vos estás haciendo, digamos, lo que opera la retención, más allá de que desde el punto de vista del modo en que se presenta este instrumento ante los ojos de la comunidad, es que se trata de un impuesto. En la práctica la retención no es un impuesto, es un instrumento de política de comercio exterior que lo que hace es diferenciar el precio interno del internacional. Claro. Si yo tengo retenciones en un producto que yo estoy exportando, estoy estableciendo que el precio al cual se comercialice internamente va a ser menor que el precio al que se comercializa a nivel mundial. Claro. Digamos, y ese precio menor, en todo caso, es la ventaja que en todo caso el país tendría por estar en capacidad de producir con menores costos, y sobre todo en un contexto y en relación a países que no tienen el producto que nosotros estamos vendiendo. O sea, nosotros tenemos recursos agroalimentarios y tenemos recursos energéticos que otros países no tienen, y consecuentemente esto hace que no tengamos por qué consumir manteniendo los precios en línea con los precios del mundo, porque nuestro país tiene costos menores. Cuando están bajando las retenciones, lo que están haciendo es acercando el precio interno al internacional y consecuentemente permitiendo que el precio interno sea mayor y consecuentemente, dependiendo de los límites que plantea el consumo interno, esto tiene la posibilidad de trasladarse internamente. Así que el impacto es exactamente el contrario en este caso. Es cierto que si uno baja las retenciones, no alcanza solamente con eso para contener la evolución de los precios, porque ahí entra también la cadena agroindustrial, los sectores de la comercialización y demás, con los cuales también hay que tener una fiscalización adecuada, pero lo cierto es que cuando uno reduce retenciones, lo que coloca es la posibilidad de que ese insumo, que es el pan, o que puede ser la carne para determinado tipo de desarrollos productivos,
ese insumo pueda tener un valor mayor. Claro. Claudio, ahora te pregunto por el análisis político, ¿no? ¿Por qué crees que Milei termina cediendo en la baja de las retenciones? ¿Esto tiene que ver con el escenario electoral? ¿Tiene que ver con que necesita los dólares que provienen del agro y de las exportaciones, de las dos cosas? Mira, el gobierno tiene un escenario de suma complejidad. Es un gobierno que, en función de una política que, además de ampliar los niveles de desigualdad y de deterioro en las condiciones de vida, lo que tiene es un montón de inconsistencias. La primera inconsistencia es que la Argentina hace 12 meses que tiene un déficit permanente en la cuenta corriente del balance de pagos. La cuenta corriente es la que establece las relaciones financieras y comerciales con el mundo y que nos va generando un déficit permanente en materia de divisas. Ese déficit en materia de divisas es de 12.000 millones de dólares en el curso de estos 12 meses a razón de 1.000 millones de dólares por mes, tiene, entre otras cosas, una situación de erosión permanente del saldo comercial. Aumentan las importaciones con un estancamiento de las exportaciones. Tenés un aumento, si uno toma los primeros 5 o 6 meses del año 2025, tenés un aumento de las exportaciones que está en el orden del 2% y un aumento de las importaciones de arriba del 34%, con lo cual el saldo comercial se va achicando permanentemente. Es decir, en este sentido, lo que pretende con este tema es que el sector siga liquidando divisas en un contexto donde prácticamente el mejor momento de liquidación de divisas ya prácticamente terminó. Y consecuentemente se están viviendo en ese contexto y de cara a la coyuntura electoral presiones cambiarias que están de alguna manera han estado a la orden del día, en un contexto donde el gobierno no ha podido cumplir con las metas que de alguna manera se habían establecido en el marco del acuerdo con el fondo, y donde hemos tenido presiones cambiarias en los últimos días que claramente han puesto en jaque la situación de la política económica, han tenido aumentos del riesgo país, aumento de las tasas de interés a niveles realmente formidables para poder evitar que la presión cambiaria siga teniendo los niveles que tenía. Así que en este sentido te diría que es una política económica que ya fracasó, que se caía a pedazos en abril, que fue de alguna manera resucitada por la intervención de Donald Trump, validando el acuerdo con el fondo que supuso estos 20.000 millones de dólares adicionales, más 12.000 millones de dólares del Banco Mundial y 10.000 millones de dólares del BID, es decir, 42.000 millones de dólares de nueva deuda pública sobre las espaldas de los argentinos, y con ese sostén, con esa suerte de respirador artificial, han seguido haciendo prácticamente lo mismo, manteniendo el tipo de cambio a raya para tratar de llegar a las elecciones con una tasa de inflación como la que en todo caso están mostrando, para tratar de, con esta ficción inflacionaria, convencer a una parte del electorado para tener un comportamiento favorable en las elecciones. Así que en este sentido, haber validado las demandas que venían haciendo desde el sector, cuando en realidad recordemos que en su momento planteó que las retenciones las habían reducido para que liquidaran lo que liquidaban, y en junio volvieron al nivel anterior, y ahora otra vez las vuelven a reducir en el marco de esta situación que, como digo, tienen un déficit permanente en la cuenta corriente y una erosión permanente del saldo comercial, y lo que es más grave aún, que toda esta fantasía del déficit fiscal, del superávit fiscal genuino del cual hablan,
en realidad se está cayendo a pedazos, porque los niveles de endeudamiento que va construyendo el Estado argentino se están comiendo prácticamente el superávit fiscal, con la simple diferencia de que esto no aparece en las cuentas, porque han inventado un sistema de endeudamiento en donde los intereses se capitalizan, es decir, no se pagan mensualmente de las letras que emite el Tesoro, y en realidad se van capitalizando y va creciendo geométricamente la deuda. Y cuando uno mira desde enero para acá, a pesar de que ellos declaman un superávit financiero, en la práctica han tenido en los primeros 5 meses del año, en los primeros 6 meses, un déficit financiero. Si hubieran pagado los intereses que mensualmente se fueron capitalizando, hubieran tenido un déficit financiero de 27 billones de pesos, billones con B. O sea que acá hay déficit en la cuenta corriente, erosión, achicamiento del saldo comercial y déficit financiero creciente en un contexto donde no existen reservas en el Banco Central y lo que existe es una montaña de vencimientos de deuda a futuro. En esa situación, que es básicamente de un esquema de economía atado con alambre, es en la situación en la que estamos y que explica por qué razón terminan haciendo lo que están haciendo con la concesión de estos 1.350 millones de dólares que, como digo, eran un financiamiento que el Estado podría haber utilizado para otro tipo de cuestiones, entre ellas para poder sostener parte de los proyectos que en todo caso se aprobaron en el Parlamento Nacional vinculados a la vuelta a la moratoria previsional, los aumentos de los saberes jubilatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, además, para un esquema que se presenta diciendo nosotros combatimos la inflación, cuando nos dicen simplemente una parte de la verdad, que es que está bajando la inflación en pesos, mientras sube la inflación en dólares. Es decir, no es que Argentina no tiene inflación. Este modo de desinflar la inflación en pesos implica inflación en dólares, que hace que la Argentina se transforme en un país carísimo, mucho más caro que el resto del mundo, y eso desacomoda al conjunto de la economía, produciendo el déficit en materia de divisas que tiene el país, que te lleva una y otra vez al aumento del endeudamiento, y en un contexto además de destrucción productiva por ingreso de producción importada que desplaza producción local y que termina produciendo cerca de 200.000 puestos de trabajo menos en el curso de este tiempo de gestión de Milei. Y después de octubre, Claudio, ¿qué pensás que pasa? Digo, porque todos hablan octubre, el gobierno intenta llegar a octubre. Después de octubre, ¿qué va a pasar? Y lo que vamos a tener es un nuevo sablazo sobre las condiciones de vida del pueblo argentino, sobre la base de una corrección cambiaria que va a volver a afectar el poder adquisitivo del conjunto de la población. Nuevamente vas a tener una nueva caída del poder adquisitivo y del consumo interno, condiciones recesivas y demás, en el marco además de la puesta en marcha de un conjunto de políticas acordadas con el fondo, como son la reforma laboral, que en la práctica no es otra cosa que pretender seguir reduciendo los costos laborales en la Argentina, lo cual es un absurdo, porque en la práctica este tipo de política genera el sinsentido de que tenés salarios miserables con incremento de los costos laborales en dólares. O sea, el salario en dólares crece, el que cae es el salario en pesos. Con lo cual uno desacomoda a los productores locales porque les sube los costos de producción y destruye el mercado interno porque no hay capacidad de consumo, que es lo que no se ha recuperado desde que Milei asumió hasta aquí. Así que en este sentido, reforma laboral es una, reforma previsional es otra, en donde claramente lo que buscan es seguir reduciendo la inversión en el sector previsional, lo cual habla claramente de retornar a los sistemas de capitalización de carácter privado, y por otro lado reforma impositiva que involucra sobre todo intervención sobre los impuestos que cobran las provincias, induciendo un proceso de ajuste sobre todo del gasto provincial, que indudablemente va a afectar al conjunto de las poblaciones del resto del país. Así que lo que nos espera respecto
a pasado Bastante octubre es un complicado. proceso de profundización del ajuste con devaluación. Y la verdad que espero que la sociedad argentina y que quienes tenemos responsabilidades políticas y demás, privilegiemos políticas de unidad con contenido y democratización interna para poder convocar a la sociedad que en octubre vote senadores y diputados que vayan al Parlamento para terminar con esto y no para seguir haciéndole la vida fácil al gobierno actual, que sigue gobernando por decreto por fuera de la Constitución y de la ley, mientras destruye las condiciones de vida e hipoteca el futuro de los argentinos. No, y además que si en las elecciones de octubre y también en las de 7 de septiembre aquí en provincia de Buenos Aires obtuvieran un resultado que pueden ellos leerlo como positivo, ¿no? Como si se quiere de respaldo, bueno, aplicarían más motosierra de acuerdo a lo que contás y a lo que ellos mismos anunciaron. Claro, por eso digo, tenemos las elecciones provinciales por un lado, y creo que además digo que obviamente con la significación política que tiene la de la provincia de Buenos Aires, que esperemos sea un punto de ruptura respecto a lo que ha venido pasando hasta aquí, porque el problema es que las elecciones provinciales que hemos tenido, en mi opinión, sobre la base de un cuadro de situación en donde las organizaciones y fuerzas que somos parte del campo popular no hemos terminado de entender que hay un ciclo político que se acabó en el 2023 y que es necesario realizar prácticas, referencias y discursos para poder convocar a la sociedad argentina a un futuro diferente, porque la verdad que lo que viene ocurriendo hasta aquí es que en todas las elecciones, en las 7 elecciones que hemos tenido hasta este momento, lo que hemos tenido es, por un lado, un crecimiento monumental del ausentismo, prácticamente la mitad del padrón no ha votado en las distintas elecciones provinciales, hemos tenido un avance de la libertad avanza en términos institucionales, porque ganó la capital de Jujuy, la capital de Salta, se transformó en el interlocutor principal del gobernador del Chaco, desplazando al PRO, ni que hablar, ganó la ciudad de Buenos Aires, salió tercero en la provincia de Santa Fe y segundo en Rosario, es decir, sacando el caso de el triunfo de la experiencia de Santa Fe sin miedo, que encabeza Juan Monteverde en el marco de lo que fue la alianza Más para Santa Fe, en donde claramente apareció una perspectiva novedosa que termina ganando en Rosario. En general no ha habido desde el espacio opositor la capacidad de gestar condiciones para que la sociedad encontrara sentido a votar para expresar el malestar y la distancia que tiene con lo que hoy está ocurriendo en términos políticos en la Argentina. Me parece que en ese sentido ojalá que lo que ocurre en provincia de Buenos Aires sea diferente y sobre todo creo que hay que darle mucha entidad a las elecciones nacionales de octubre, en donde necesitamos cambiar la composición parlamentaria para poder revisar los decretos de necesidad y urgencia que han venido hasta acá conculcando derechos o hipotecando el futuro del país, como es el decreto 7023 o el DNU que autorizó la negociación de la deuda y el acuerdo con el fondo. Necesitamos garantizar que no pueda seguir gobernando por decreto y necesitamos avanzar en el juicio político, en donde causales sobran, porque es un gobierno que ha venido gobernando por fuera de la Constitución y de la ley durante todos estos meses, o casi 2 años, que lleva de gestión. Muchas gracias, Claudio, por este diálogo con nosotros y hasta la próxima. No, al contrario, gracias por llamarme. Gracias, hasta luego. Claudio Lozano, economista, nos daba un panorama del porqué, un diagnóstico, si se quiere, también del panorama económico y de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. Son las 9:30 de la mañana. Vamos a escuchar una canción en un ratito. Está Camilo Cagni con nosotros y nosotras y su columna de Derechos Humanos. Ya volvemos. Se acunan todos los pensamientos, madre del torrente temporal interior. Qué inmensa es tu agua azul y qué inmenso misterio ronda allí.
mis manos y mis pies y mi seguridad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Te doy mis manos y mis pies y mi seguridad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Te doy mis manos y mis pies y mi seguridad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Soy una humana y un pez en esta ciudad. Quien me hable tendrá toda mi fragilidad. El recorrido por mi cuerpo en este tiempo, en soledad y con necesidad voy lento. Abrazar los sentimientos y apartar los pensamientos. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. En mi cabeza ya no borro la oscuridad. A veces sueño recurrente una luz fugaz. Te doy el cable que hace viajar mi electricidad. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. La UNE. La UNE. Está en el medio. Está en el medio. En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube. Cualquier. En el medio de tus días. En el medio del colectivo. Al fondo, ¿qué lugar? En el medio de la ciudad. En el medio de la provincia. Eso no es verdad, definitivamente. Bueno. ¿Estamos en el medio? La UNE está en el medio. En el medio. De tu vida. La UNE. La UNE. Siempre en el medio. ¿Te podés correr un cachito? No, yo estoy acá. Pero que estás en el medio. Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio. No, pero yo llegué primero, no. Estoy en el medio yo ahora. Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero momento. En Big Prime. Correte, Estoy en el Prime. La UNE. La UNE. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Anuncia en provincia. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas. Para salir del modo avión. Al final duerme dulce a mi lado, no abras los ojos, no mires atrás. Estuvimos tanto tiempo al otro lado, estuvimos tanto tiempo conectados, y estuvimos en la tierra y tuvimos miedo, y ahora estamos en el aire, vuela, dulce despierta. Algunas veces bajo y me hace tan mal. Sueña con mariposas, dulce hermosa, vos me haces tan bien. También estuvimos tanto tiempo en otro lado y estuvimos tanto tiempo conectados y estuvimos en la tierra y tuvimos miedo, y ahora estamos en el aire, en el aire. Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas. Para salir del modo avión. Qué linda cortinita, son las 9 de la mañana, 41 minutos ya se nos fue este programa de día lunes, así que vamos a ir rápidamente hacia la calle. Está nuestra compañera Verónica Bustos. Hola Vero, buenos días. Verito. Buen comienzo de semana. ¿Qué tal? Bueno, nosotros estamos en la calle 13 y 48 porque, bueno, en un ratito nada más va a comenzar la demolición de este depósito de Aloyce. Recordemos que, bueno, que eso ya lleva unos cuantos días a través de la justicia y se estaba esperando que la Municipalidad de La Plata dé la autorización, y es por eso que ya se dio la autorización para que se proceda a la demolición. Bueno, aquí muchísima gente, muchísimos medios, mucha gente que viene a ver qué pasa. Claro. Te cuento que estamos bastante cerca de lo que va a ser
la demolición. El que se va a acercar en unos minutos nada más va a ser el jefe comunal de nuestra ciudad, el intendente Julio Alat, y por supuesto que está el SAME, la Cruz Roja, Prevención de Investigación, de bomberos, la patrulla municipal. ¿Qué maquinaria hay? ¿Te explicaron más o menos con qué mecánica va a ser la demolición? ¿Cómo, Ro? ¿Qué maquinarias hay, digo, para proceder a Grúas, okay. Grúas gigantes, sí. Que son los que van a estar a cargo de la demolición. Bien. Eso ya está todo preparado. Son grúas gigantescas que ya están frente al depósito incendiado para proceder a la demolición. Así que en un rato nada más va a estar sucediendo esto. Pero si no terminamos el programa, los podemos llamar con la camarita para que puedan vivirlo. Dijiste, Vero, que va a ir... ahí me escuchás, ahí está. ¿Dijiste que va a estar presente el intendente de la ciudad? Sí, lo estamos esperando a él. Nosotros llegamos y nos avisaron que Julio Alat va a ser el encargado de hablar con los medios, con la prensa que está aquí presente, montada desde muy temprano. Bien. Perfecto, pero bueno, volvemos y si no, en la continuidad con nuestros compañeros de la cúpula, porque está anunciado a las 10 de la mañana. Gracias, Vero. Hasta luego. Beso grande. Chau, chau. Verónica Bustos desde Diagonal 77, esquina 48, en la esquina donde se incendió este edificio hace unos 10 días y bueno, se va a proceder a la demolición, así que seguramente lo vamos a estar transmitiendo por aquí. A las 9:44 le damos la bienvenida a nuestro compañero Camilo Cagni, columnista en Derechos Humanos, que ya está en la mesa. Hola, Cami, buen día. ¿Cómo andás? Cami, querido. ¿Todo bien? Va? Bien, todo muy bien. Sí, muy rico con coco, ¿eh? Con coco, es en Mate Pilar Salesi. Bien, nunca había tomado con coco. Muy buena. Siempre hay una primera vez para todo, recomiendo. Es verdad. Bueno, hay que abrirse entonces a todo, ¿no? Tal cual, hay que abrirse, usted lo dijo. Hay que estar ahí aptos para lo que venga. ¿Qué tal tu fin de fútbol? Todo muy bien. Sí, estuve viendo el partido el sábado. Estamos contentos, Nacho, por suerte. Estamos contentos con la continuidad de nuestro gurú, Eduardo Barba Domínguez. Qué grande el Barba, ¿eh? Qué grande el Barba. Sí, disipando el humo. La verdad que sí. Haciendo mucho pasaje a Ado Rocha también, que se reinauguró. Muy buenas actividades, la verdad. Cine, música, de todo. Yo ayer fui al Eco Select. Muy bueno. El Centro Cultural Islas Malvinas. Muy bueno. Bien, ahí en la Plaza Malvinas. Por suerte van a hacer de todo. Hay de todo. Ciudad. Bueno, ¿y vos qué nos trajiste? Bueno, tengo para hablar dos temas. Uno que ya lo han tocado acá en este programa, que se ha hablado. En realidad son como mini temas de la semana pasada, pero que tienen proyección en lo que vendrá seguramente. El primero tiene que ver con esto, olor a complot, porque sabemos que la semana pasada el gobernador Axel Kicillof pasó a retiro a 24 policías de la policía bonaerense, pasados a disponibilidad por planificar acciones desestabilizadoras, ¿no? Esto es lo que se agarró a tiempo, según el gobernador, según lo que él dijo. Y bueno, siempre cuando hay elecciones, el 7 de septiembre está a la vuelta de la esquina, la cuestión de seguridad como que toca en la provincia de Buenos Aires, y más teniendo en cuenta quién es el candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección, que es un ex policía. Estamos hablando del excomisario Maximiliano Bordarenco. Candidato en la tercera sección electoral, una sección, él es de Florencio Varela, él fue concejal, la sección más populosa, que se empezó a hablar de esta sección electoral cuando Cristina Fernández iba a ser candidata por este sector. Bueno, lo cierto es que ahí el Partido Justicialista, digamos, todo este frente que se está armando, tiene una gran ventaja. Hay más de un 10% se calculan en las encuestas. Sí, de acuerdo a la última encuesta que publicó ayer Página 12, en la tercera tiene una ventaja del 10% del peronismo. Sí, es pero bueno, en la primera sección está muy parejo. Claro. Bueno, son secciones muy grandes, la tercera es la más grande de todas, ¿no? Está La Matanza en el medio. Y bueno, se posiciona a este comisario como el candidato de La Libertad Avanza. Muchos lo mencionan como un político más que un policía, un comisario, que está especulando y articulando con el tema de seguridad, ¿no? Bueno, se descubrió que hubo un grupo de policías, 24 ellos, dentro de las fuerzas que estaban operando las órdenes de Bordarenco, y por eso la decisión del gobernador de separarlos de su cargo. Esto nos hace recordar... Digo, el ejemplo quizás es muy extraño, pero tiene cierta comparación, ¿no? Lo que fue el movimiento de los policías sin gorra
Ustedes se acordarán a fines de los Sí, 90, claro. Sí. con la purga que hizo Aslanian al frente de la fuerza, bueno, la cantidad de policías que quedaron fuera de la fuerza por cuestiones de corrupción, violencia institucional y demás. Bueno, se armó un movimiento policial en contra de esas reformas. Esto, digamos, es muy incipiente y esto entra en el terreno de lo especulativo, porque en realidad esto no pasó, pero podría haber pasado. Inmediatamente tomó el guante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al otro día de que echaron estos 24 policías, lo llevó a Bordarenko en conferencia de prensa a mostrarlo a todos los medios de comunicación. Tenemos una foto ahí en donde se lo veían muy cerquita. Ahí está Bordarenko con Patricia Bullrich. Sí. Muy ágil la ministra de Seguridad en esto de mostrarlo en cámara, porque es prácticamente un desconocido en esta zona. Y qué mal se hace el nudo de la corbata, Bordarenko. Sí, ¿no? Ahí Sí. le quedó una más larga que la otra, mirá. Sí. Bueno, y además, Bordarenko como concejal de Varela no es realmente muy conocido, no es una persona que tenga mucha popularidad, y encabezando una lista en esa sección electoral tiene que mostrarse. Aprovechó Patricia Bullrich, se tomó la foto con él y lo mostró como una víctima. Tal cual. ¿No? Dijo que lo perseguían porque se había juntado a comer que eran familiares, ¿no? Estos policías que fueron, separados de la fuerza y que están siendo investigados. Claro. Sí, el tema es que, bueno, se juega con una cuestión tan pesada como el tema de seguridad en un mes electoral, y sabiendo que, digo, son elementos de la fuerza que están, de alguna manera, utilizando los recursos del Estado para complotar. Claro, que y no para... pueden, primero no pueden hacer política por ley, y segundo Claro. estaban utilizando desde las propias oficinas de la policía, utilizando los recursos para hacer campaña para Bordarenko. Claro, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Claro. Si la policía puede tener potestad de hacer política o no. No lo pueden hacer realmente, porque son un sector que maneja una cuestión muy sensible en la sociedad, que es la Claro. cuestión de la seguridad, nada más y nada Claro, menos. claro. Entonces, bueno, esta operación fue desbaratada por el gobernador. Lo cierto es que, bueno, Bordarenko fue ahí presentado como una víctima del gobernador, que su gente fue echada, bueno. Bueno, ya, lo vamos a dejar acá. Por suerte Sí. hasta el momento lo pudieron frenar a tiempo, ¿no? Porque un complot desde la policía bonaerense, que incluso estaban pensando en presentar proyectos para quedarse en algunos cargos también ellos ejecutivos. Bueno, toda una cosa muy, muy rara y peligrosa, ¿no? Se estaba pergeñando desde ahí. Claro, sí, se estaba desestabilizando Claro. parte de la estructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cual. y eso es sembrar una semilla para que después también tenga otras ramificaciones. Ujú. Entonces, bueno, por eso decimos olor a complot, Tal cual. pero digamos, las elecciones faltan un montón y en el medio puede pasar cualquier cosa, Sí. y sabemos que Patricia Bullrich está en la mira de la cuestión de seguridad también, y cada cosa que le pueda poner palos en la rueda al gobernador lo va a hacer. Ujú. Bueno, eso entra también entonces Bien. en la campaña, y entra la cuestión seguridad en la campaña del próximo 7 de septiembre. El otro tema que quería abordar acá tiene que ver con lo que fueron las declaraciones del que quiere ser embajador norteamericano de Estados Unidos, mejor dicho, en la Peter. República Argentina. Peter Lamelas. Peter Lamelas. Exactamente, por eso ahí Lamelas Go Home, que también tiene que ver con un tuit que hizo el gobernador hablando de las declaraciones que hizo este señor. Digamos, todavía no es embajador, falta que lo apruebe el Congreso de Estados Unidos, después falta que el Congreso de Argentina también le Lo dé acepte el placet. también, el visto bueno. Eso va a pasar, me parece. Pero bueno, Lamelas quiere serlo, él es de origen cubano, es cubano, como él dice, cubano de nacimiento, pero americano por la gracia de Dios. Esa es la frase que tiene. ¿Y qué dijo este señor? Que Cristina cumpla el castigo que se merece, una. Dos, impedir que las provincias comercien con China. Y tres, apoyar a los hermanos Milei en las elecciones. Digamos, si vos querés ser un embajador, no te podés meter en los asuntos internos de un país, y mucho menos en estas tres cuestiones también sensibles, ¿no? No, por eso tuvo el repudio desde diversos sectores. De hecho, hay un pedido también en el Congreso para que no se acepte este placet, ¿no? Que se llama, justamente por este discurso intervencionista del posible futuro embajador en Argentina. Claro, claro. Bueno, es una voz de alerta también, Tal y cual. bueno, significa el avance total de Estados Unidos en el país, esta cuestión de que nos estamos quedando
sin soberanía en algún sentido, ¿no? En la cuestión política, ni hablar, ¿no? Con los hermanos Milei, eso... Sí. También tiene que ver... Y que hoy seguramente el gobierno nacional anuncie una facilidad para los argentinos de entrar a Estados Unidos, ¿no? Todo va relacionado. Todo tiene que ver con todo, Camilo. Todo tiene que ver con todo. Así que vas a poder ir a Estados Unidos sin visa. Bueno, no sé cómo, pero... Bueno. Después eso... no me dan ni ganas de ir a Estados Unidos, digo la verdad. Hay que ver si quiere. Pero el año que viene se viene el Mundial, ¿no? Claro, año que viene Mundial. Mucha gente va a querer ir. También tiene que ver un poco con eso. También. No sacar visa, que hoy, no sé, está como $500 la visa para Estados Unidos. Además es muy difícil obtenerla. Te investigan absolutamente todo. Y sí, también. Bueno, y tenía ganas también de plantear por último algo que pasó la semana pasada, muy importante para mí, me parece que para la región también, esta cumbre progresista que se hizo en Chile, bajo el lema Democracia Siempre. Estuvo presente el presidente de Brasil, Lula, Petro de Colombia, Yamandu Orsi de Uruguay, Pedro Sánchez de España y por supuesto el anfitrión Gabriel Boric. Una cumbre también llamada Contra el avance de las derechas en el mundo, con esta consigna Democracia Siempre. Muy cortito, son 20 segundos, si te parece, la presentación de Boric. Vamos a verla. Gabriel Boric, presidente de Chile. Ya escuchamos, ¿eh? Ahí viene, Ni una cana tiene Boric en la barba. ¿Cuántos años tiene? Boric es joven. Sí, menos que nosotros, 35, 36 tendrá. Sí. 36, 37. Bueno, no importa. Bueno, ahí en Chile entonces se inauguraba esta cumbre progresista. 39. 39. Gabriel. Es joven, Sí. Bueno, ojalá que no quede solamente en los puros deseos. Acuariano. ¿no? De Acuario. Sí, igual que Acuariano. yo. 11 de febrero, Boric. Muy bien, mirá, no tenía ese dato. Bueno, ojalá que no quede en un cúmulo de deseos todo lo que pasó en esta cumbre, que fue realmente muy interesante. Y es buscar respuestas en conjunto, los gobiernos de la región, ante el avance de la derecha. Bueno, en la Argentina, en el mundo en general. Me parece que está buenísimo que esto pueda llevarse adelante. Que tenga un buen puerto y, como decía, que no quede solamente en declamaciones y expresiones de buenos deseos. Esperemos que sí. Y esto... en contraparte de lo que es la Melas, Estados Unidos y toda esta avanzada que la verdad que nos está comiendo la cabeza, los bolsillos y las expectativas de futuro. Bueno, Cami, gracias por esta columna. Nos encontramos de vuelta el lunes que viene. Dale. ¿Te parece? Camilo Cagni pasó por cuenta regresiva. Y como son las 9:55, ya nos vamos despidiendo. Vemos a nuestros compañeros de la cúpula, así que ya se quedan ustedes Barto con un quilombo atrás de su gata, ¿no? Sí, con señorita. Preciosa ella. Bueno, los invitamos a que se queden entonces en el aire de la UNE y a que prendan mañana nuevamente a las 8 de la mañana exactamente. Como siempre. Chau, Nacho. Adiós, hasta mañana. Chau.